En la presentación anterior, cuando hablábamos del impuesto de industria y comercio y sus generalidades, hablábamos del sujeto pasivo del impuesto. Hablábamos de las personas naturales, personas jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, y mencionábamos que se pueden agrupar en tres regímenes, como son el régimen común, el régimen preferencial y el régimen simple. Para llegar a estos regímenes tenemos que hablar cómo estaba clasificado anteriormente los contribuyentes del impuesto de industria y comercio antes de la ley 1943, después de la ley 1943 y con el acuerdo 756 del 2019. Antes de la ley 1943 de 2018, al igual que el impuesto de IVA, se clasificaban en régimen común y régimen simplificado, los cuales deberían cumplir unos requisitos. Con la ley 1943, que modifica lo correspondiente al IVA, clasifica a los contribuyentes en responsables de IVA y no responsables de IVA. La administración distrital asume esta clasificación y menciona que son los contribuyentes que se asimilan a los responsables de IVA y los que se asimilan a no los responsables de IVA, generando esto una confusión. Es así como con el acuerdo 756 del 2019 modifica estos dos regímenes y retoma lo que es el régimen común y crea el régimen preferencial, mencionando que todos los contribuyentes responsables del impuesto de industria y comercio pertenecerán al régimen común, a excepción de los que pueden pertenecer al régimen preferencial de acuerdo con unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos de ese régimen preferencial? Entonces, lo primero son los mismos requisitos de lo que dice el estatuto tributario para las personas que se consideran no responsables del impuesto de industria y comercio, de IVA. Entonces, que en el año anterior los ingresos brutos totales de la actividad gravada sean inferiores a 3.500 VTs, que no tengan más de un establecimiento. ¿Qué pasa? Si alguna persona jurídica, persona natural, no cumple con esos ingresos, pero tiene 2 establecimientos, ya no cumple los requisitos para pertenecer al régimen preferencial. No celebrar contratos en los años anteriores al año en curso superior a 3.500 VTs. ¿Qué pasa si la persona es del régimen preferencial y en el transcurso del año firmó un contrato por un valor superior a las 3.500 VTs? A partir de ese momento pasa a ser del régimen común. Que las consignaciones bancarias por la actividad gravada en el año anterior o en curso no superen los 3.500 VTs. ¿Por qué por actividades gravadas? Porque la persona puede tener un establecimiento de comercio, ejercer la actividad gravada, pero vendió su casa, vendió su carro. Esas son actividades que no están gravadas ya que son las ventas de activos. Entonces no se contarían para el tope de las 3.500 VTs en el caso de las consignaciones bancarias. Y no está registrado en el régimen simple o en el que haga sus veces. Este régimen simple, que quedó legislado en la ley 2010 y adoptado por el distrito por el acuerdo 780 del 2020, lo veremos más adelante. Entonces la persona que se inscriba a ese régimen simple no pertenecerá ni al preferencial ni pertenecerá al régimen común. De estas personas, como estaba anteriormente en el régimen simplificado, en el anterior nos mencionaba que tenían que ser personas naturales. En esta norma ya no nos menciona que pueden ser personas naturales. Quiere decir que una persona puede ser persona jurídica y que no declaran si los ingresos son inferiores a 1.933 VTs. Para el año 2021, 70.183.000. Para el año 2018 estaba aproximadamente en 69 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que una persona jurídica que pertenezca al régimen preferencial y cumpla con esos requisitos, pues no está obligada a declarar impuesto de industria y comercio. Dentro de este requisito de no estar registrado en el régimen simple,
hay un parágrafo en el numeral quinto del acuerdo 756, dice que cuando esté registrado en el régimen simple, siempre y cuando el distrito lo haya adoptado, ¿sí? Esa adopción la hizo el distrito con el acuerdo 780 del 2020. ¿En qué consistía esa adopción? Que el distrito le mencionaba a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que se acogía al régimen simple de tributación y le suministraba las tarifas a las cuales quedarían grabadas las actividades con el régimen simple. Entonces eso ya existe la adopción. Cuando la persona inicia sus actividades, pues como no se conoce a qué régimen va a pertenecer, excepto cuando hay un contrato, porque si se firma un contrato y ya sabe que el contrato cumple los topes, pues ya sabe si es común o es preferencial. Pero si yo no inicio actividades como comerciante y no tengo mi dato a qué régimen pertenezco, cojo el promedio de los primeros 60 días, los divido por 60, multiplico por 360 y determino mis ingresos anuales. De esa forma me clasifico dentro del régimen preferencial o del régimen común. La administración, ¿sí?, en el caso de las personas que no se registran, porque existe la obligación de registrarse en el registro de información tributaria, que valga la redundancia, la clasificará de acuerdo con datos estadísticos. Entonces la persona no se registró, la administración lo registra y de acuerdo a las compras o a datos cruces de información le dice usted régimen común o régimen preferencial. Para el cambio de esos regímenes común y preferencial, simplemente con demostrar que en el año anterior cumplió con los topes para pertenecer al otro régimen, pues inmediatamente se cambia de régimen. En el caso de las personas que se acogen al régimen simple dentro de la administración, de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se determina que en los primeros 30 días, o sea, en el mes de enero, la persona puede determinar si sigue con el régimen simple o regresa al régimen ordinario en el caso de la renta. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Pues lo mismo ocurre con el ICA. Si estaba en el régimen simple y decide ante la DIAN regresar al régimen ordinario, pues le tocará ante la Administración de Impuestos de distritales decir si es régimen común o régimen preferencial. La periodicidad de esas declaraciones. ¿Cuál es la periodicidad para presentar esas declaraciones? En el caso de los contribuyentes del régimen común, hay dos periodicidades, la anual y la bimestral. ¿De qué depende? Depende del impuesto a cargo que tengan en el año anterior. Si las personas tuvieron un impuesto a cargo en el año anterior, fíjense que no estamos hablando de ingresos, ¿sí? No podemos hablar de ingresos porque el impuesto a cargo es diferente para una persona. Si con el impuesto a cargo calculamos la base, pues la base será diferente para una persona que tributa al 6.9 por mil a una que tributa al 11.4 por mil. Entonces no miramos los ingresos, miramos es el FU a cargo, ¿sí? Ese FU es antes de retenciones. Entonces ya en su formulario determinarán si ese impuesto fue inferior a 391 VTs. Para hacer ese cálculo tenemos que tomar el valor de la VT del año en el cual declaramos. Ejemplo, si voy a mirar el 2021, pues tomaré el FU del año 2020, sumaré todos esos FU del año 2020 y los dividiré por el valor de la VT del 2020. Y ahí tenemos cuál fue mi impuesto a cargo de ese año. Y de esa forma, si es inferior a 391, pues para el año 2021 declararé anual. Si es superior, seguiré declarando o declararé de forma bimestral. ¿Qué va a pasar con esos FU? Esos FU se va a tomar simplemente de las declaraciones que se presentaron durante ese transcurso de ese año. ¿Qué quiere decir? Si yo en el mes de febrero del 2021 llegase a modificar alguna de esas declaraciones, incremento o disminuyo mi FU con una modificación, esa declaración no se tendrá en cuenta para mirar esos FU. Solo se toman de las declaraciones presentadas hasta la última fecha del vencimiento. Este año el último vencimiento 2021 lo tenemos el 15 de enero. A esa fecha es que yo miro mis FU que presenté por el 2020.
Ya las modificaciones no se tendrán en cuenta, porque qué podría ocurrir? Si yo las tengo en cuenta, entonces miro y me da anual. En febrero presento una modificación, se me subió mi FU, me pasaría a bimestral. Resulta que en junio presento otra porque había un error y se me baja, entonces sería anual. Entonces estaría como un jueguito de anual, bimestral, no. Por eso hago un corte a la última fecha del vencimiento de las declaraciones del 2020. En este caso, lo que presenté hasta ahí, sumo mis FU. Si en ese transcurso de ese periodo sí hice modificaciones, pues esas sí las tomo en cuenta. Por decir, presenté mi declaración de mayo-junio del 2020, ¿sí? Y resulta que después la modifiqué en noviembre. Pues tomo la que presenté en noviembre, porque noviembre está dentro del periodo del año que voy a mirar mis FU del año 2020. Los del régimen preferencial, los obligados, acordémonos que, como mencionábamos anteriormente, tienen que tener un requisito que son más de 1.933 VTs, porque si tienen menos, no están obligados a declarar, pues ellos lo harán de forma anual, presentarán de forma anual. Y los del régimen simple, que ya no presentarán declaraciones con la administración distrital, sino en su declaración anual del impuesto unificado del régimen simple de tributación. Ellos presentarán su declaración anual con anticipos bimestrales, ¿sí? Y recordemos que esa obligación es con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. No quiere decir ello que no sea la administración distrital la que fiscalice esa información. Pues sí fiscalizará esa información. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales suministrará información de las declaraciones presentadas por el contribuyente y la administración hará la fiscalización tal cual como si fuese un régimen preferencial o un régimen común, porque cuenta con la información que dio el contribuyente en sus declaraciones. Para este régimen simple de tributación, que pues ya el común pues lo vemos muy normalito, quién pertenece al común, quién pertenece al preferencial, de acuerdo a unos requisitos, pero ahora nos sale el régimen simple de tributación, que está en la ley 1943 del 2018, como esta ley fue declarada inexequible, vuelve y sale el mismo tema en la ley 2010 del 2019 y el decreto reglamentario 1091 del 2020 y el acuerdo 780 del 2020 en el cual Bogotá adopta este régimen simple de tributación. Al adoptar este régimen simple de tributación, incluye el impuesto de industria y comercio. Por esta razón, dentro de estos regímenes de tributación de industria y comercio, incluimos este régimen simple. Entonces, ¿qué hace este régimen simple de tributación? Primero que todo, pues él elimina el impuesto de renta y crea un impuesto que se llama unificado, que va a sustituir esta renta. Y lo que hace es integrar ese unificado, el impuesto de industria y comercio, el complementario de avisos, el impuesto nacional al consumo. En lo que compete al distrito, a los impuestos municipales, pues vemos el industria y comercio, el complementario de avisos, la tasa bomberil, ¿sí? En este caso no la incluimos aquí, ya que Bogotá no maneja sobre tasa bomberil. Entonces integra estos impuestos. ¿Cómo va a funcionar? Que el contribuyente, dentro del estatuto tributario, en los artículos 903 al 917, nos habla sobre ese régimen y nos da unas tarifas. Las tarifas que la administración suministra a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales son tarifas simplemente para distribución del dinero. Ejemplo, la persona que ingresa al simple dice, yo me acojo a este grupo, mi tarifa es el 6%, él tributa el 6%. Ese 6%, así tenga avisos, no tenga avisos, es el 6%. Ese 6%, la administración distrital le informa unas tarifas a la DIAN para que la DIAN le envíe ese dinero por concepto de impuesto de industria y comercio. No quiere decir que ese 6% de que hablábamos al inicio va a cambiar. No, usted tributa al 6% y ahí pagó todos sus impuestos. ¿Qué generalidades hay de este impuesto de régimen simple? Primero que todo, es una forma de simplificar la tributación. ¿Por qué? Porque se va a evitar de hacer una cantidad de declaraciones. Entonces, pongamos un ejemplo, la persona del régimen común hacía sus 6 declaraciones de IVA,
sus 6 declaraciones de ICA, su declaración de renta, sus 12 declaraciones de retención en la fuente de renta, sus 6 declaraciones de retención en la fuente de ICA. Ahí ya cuántas declaraciones vamos sumando. Con el régimen simple va a presentar la declaración anual y los 6 pagos bimestrales. Ya no va a presentar ICAs, ¿sí? Ya no va a presentar retención porque no es responsable de ser agente retenedor ni será sujeto a la retención, ¿sí? Solo será responsable de retención en renta cuando tiene retenciones por salarios. En el caso de ICA no será responsable de retención de ICA ni será sujeto a retención. Se quitará el problema de estar buscando sus certificados de retención. No es responsable de renta del sistema ordinario. Esa opción de pasarse al régimen simple es a voluntad, ¿sí? Es opcional, si decide. Pero hay otra forma que es de fiscalización. La administración lo puede fiscalizar y mediante oficio obligarlo a que sea responsable de los impuestos, matriculándose, entre comillas, en el régimen simple de tributación. Entonces, para los que lo hacen de forma opcional, pues es una buena medida, ya que evita mucha tramitología para la presentación de sus impuestos. Para ese impuesto del régimen simple, ya en lo que tiene que ver con la parte de la tributación no municipal, o sea, no industria y comercio, sino la tributación del impuesto unificado, si la persona tiene aportes a pensión, ¿sí? Aporte a pensión de sus empleados, lo puede descontar como un anticipo a ese impuesto. ¿Cómo va a descontarlo? Pues que tenga el empleado afiliado, que el pago sea del año en el cual está causando el impuesto. No me puedo descontar, pagar pensión de 3 años atrás y descontármela, no. Es del año en que estoy pagando el impuesto. Que ese trabajador tenga un vínculo laboral, pero no puedo incluir los intereses ni sanciones que tenga por extemporaneidad del pago de esa pensión. Cuando el contribuyente recibe transferencias, pagos con tarjetas crédito o medios electrónicos, el 0.5 del valor de la transacción yo puedo llevarlo como un descuento a ese impuesto. Vuelvo y repito, ese descuento es al impuesto anterior de calcular el impuesto de industria y comercio. Pongo un ejemplo. Una persona se acogió al régimen simple de tributación, tuvo 100 millones de ingresos y la tarifa del régimen simple es el 6. Entonces, su impuesto son 6 millones de pesos. Pero de esos 6 millones de pesos, 1 millón corresponde a industria y comercio, que es el dinero que la DIAN le manda a la administración. Entonces, a la persona le quedan 5 millones. De esos 5 millones que le quedan por impuestos nacionales, de ahí puede descontar lo del 0.5 de sus transacciones y de lo del aporte a pensión de sus empleados. Entonces, ¿qué pasa? Si de los 5 millones que le tocaba pagar a la DIAN, el señor tiene descuentos por 5 millones y medio, solo se puede descontar 5, los otros 500 pasarán como un saldo a favor, pero no puede descontarlos del impuesto de industria y comercio. O sea, el millón que tenía para industria y comercio ya queda para la administración, llámese Bogotá, llámese otros municipios, porque la persona puede tener establecimientos en 10, 20 municipios, acogerse al régimen simple y la DIAN se encargará de distribuir la parte correspondiente a industria y comercio a cada uno de los municipios. Para que proceda ese descuento por medios electrónicos, entonces en el decreto 1091 del 2020, ahí menciona que va a expedir un certificado. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera van a expedir el certificado, de decir de cuánto fue los pagos recibidos por medios electrónicos, ¿sí? Con ese soporte será que va a servir de certificado para los descuentos tributarios por concepto de pagos por medios electrónicos. Si una persona natural tiene contratos por honorarios y sus pagos son con transferencia electrónica, también se consideran pagos electrónicos. También serán base para calcular el descuento en su impuesto. ¿Que el régimen simple tiene que facturar electrónicamente? Sí, es obligación de facturar electrónicamente, pero lo que son tiendas y mini mercados
pueden utilizar el sistema de facturación POS, o sea, el tradicional, la tirita de la registradora, pero sí tienen que disponer del sistema del pago de factura, de la emisión de factura electrónica. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy al supermercado, a la mini tienda, y voy a comprar una caja de chicles, un bombón, pues a mí me pueden emitir mi factura POS. Pero si yo voy a hacer una compra para una empresa y necesito comprar, no sé, para hacer anchetas, voy a comprar 2 millones en mercado. Yo puedo exigirle a esa tienda, a ese mini mercado, por favor, entrégueme la factura electrónica. Y él tiene que contar con el mecanismo si pertenece al régimen simple de tributación. ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen simple de tributación? Entonces hay unos requisitos y dice que se trate de persona natural, ¿sí? O persona jurídica, pero que sus socios sean personas naturales, ¿sí? Nacionales o extranjeras y que sean residentes en Colombia. Si yo tengo una empresa cuyos socios son otras personas jurídicas, no puedo pertenecer al régimen simple. Si los socios personas naturales no son residentes en Colombia, tampoco pueden pertenecer al régimen simple. Otro de los requisitos son los ingresos del año anterior, ¿sí? 80.000 VTs. Si superó este tope, no puede pertenecer al régimen simple. Dice que si uno de los socios, persona natural, tiene una o varias empresas, ¿sí?, inscritas en el régimen simple, los ingresos se revisarán de forma consolidada. ¿Qué quiere decir? Yo miro como persona natural cuántos son mis ingresos en cada una de esas empresas y si los ingresos superan las 80.000 VTs, no puede pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Por qué? Porque perfectamente yo podría coger, dividir mi empresa en 3 partes que tiene, digamos, la empresa tiene 240.000 VTs y creo 4 empresas de 60.000 VTs. Entonces no, se mira de forma consolidada. El otro punto es que si uno de los socios tiene una participación de superior al 10% en empresas no inscritas, o sea, las que no estén inscritas, arriba veíamos que era inscritos en el régimen simple, acá no están inscritos, ¿sí? Se tomarán las que tengan la participación superior al 10. Entonces, si yo tengo en una el 8, en una el 7, en otra el 10, en otra el 20, solo tomo la participación de las que tenga participación superior al 10 para calcular el tope de las 80.000 VTs. Dice el punto 5 que si uno de los socios persona natural, además de eso, o sea, además de ser socio, es gerente o administrador de otra empresa, ¿sí?, esos ingresos se tendrán en cuenta para pertenecer al régimen simple. Entonces se preguntarán, ¿pero por qué si no soy dueño pero soy el gerente? Pues porque siendo el gerente puede tomar decisiones. Un ejemplo, yo tengo mi empresa de 200 VTs, creo una de 80.000 VTs para que cumpla el tope y la otra no la dejo a nombre mío sino a nombre de otra persona, pero yo sigo el gerente, sigo siendo el gerente o administrador. Pues como pueden ver voy a tener incidencia en esa empresa. Por esa razón se toman los ingresos de esa empresa como si fueran míos. Otro de los requisitos es estar al día con las obligaciones, pero acordémonos que también esto es cuando lo va a hacer de manera voluntaria. Si no lo va a hacer de manera voluntaria, ¿sí?, sino a través de oficio por medio de la DIAN, pues será la DIAN la que le dice usted es responsable del régimen simple a partir de ahora y tiene que cumplir con estas y estas condiciones. Dice que para los puntos 3, 4 y 5 se tendrá en cuenta únicamente los ingresos para efectos fiscales, o sea, únicamente los ingresos que incidan en el impuesto. Si tienen otros ingresos que no sean fiscales, no se tomarán para el cálculo del límite de las 80.000 VTs. ¿Quiénes no pueden optar por el régimen simple de tributación? ¿Sí? Las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Si nos damos cuenta, esto es el no de la parte anterior. Antes nos decía quiénes pueden pertenecer y aquí nos dice quiénes pueden no pertenecer. Aquellas personas que configuren elementos propios de un contrato laboral.
Entonces, digamos, si yo me quiero inscribir al simple y yo digo, no, lo que pasa es que yo no soy empleado, yo recibo honorarios, pero la administración se da cuenta que yo recibo ingresos como empleado, que cumplo todas las condiciones, pues será la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la que me va a decir usted no puede pertenecer al simple. No requiere pronunciamiento de otra autoridad. Entonces decir, no, es que yo le voy a demostrar que el Ministerio de Protección Social me dice que yo no soy empleado, no. Si la DIAN le dijo qué pena, pero usted cumple los requisitos para ser empleado, no puede pertenecer al simple, esa es la última palabra para decidir si pertenece o no pertenece. Dice, las sociedades cuyos socios administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante. ¿Qué quiere decir esto? Yo fabrico, por decir, yo fabrico prendas de vestir, ¿sí? Prendas deportivas. Esa es mi empresa. Pero además, yo soy el gerente de un club deportivo y soy el que ordeno las compras de esa ropa deportiva. Pues qué pena, ahí se ve que hay una relación entre el fabricante y el comprador. Quiere decir que yo podría, en algún momento, se presume, podría manejar los ingresos de la empresa de confecciones de ropa deportiva, diciéndole, no, este año no lo voy a comprar porque me paso las 80,000, le compro el otro año para no pasarme las 80,000. Entonces, cuando haya una relación de ese tipo, entonces no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Las entidades filiales, subsidiarias, agencias de personas nacionales extranjeras no residentes. Como veíamos en el primer punto, el requisito es que esas personas naturales sean residentes en el país. Las sociedades suscriptores de fideicomitentes o beneficiarios de otras entidades. Entonces, si yo soy fideicomitente o beneficiario de esas entidades en Colombia o en el exterior, no puedo pertenecer al régimen simple. Las entidades financieras, la sociedad que sea entidad financiera tampoco pertenecerá al régimen simple. Y en el punto 8, las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades. Aquí ya va a colocar actividades muy puntuales, microcrédito, arrendamiento de activos, siempre y cuando representen el 20% de mis ingresos. Las que ejecuten factoring, servicios de asesoría financiera. Esa asesoría financiera, entre un concepto de la DIAN, dice que las personas que presten servicios de consultoría como contable y revisoría fiscal no se incluyen dentro de los servicios de asesoría financiera. Quiere decir que sí podrían los contadores, revisores pertenecer al régimen simple de tributación. Comercialización de energía, fabricación de automóviles, importación de combustible, producción de armas de fuego, todas esas actividades no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Si hay una persona natural que desarrolle otro tipo de actividades y alguna de las actividades del numeral 8, entonces yo me dedico a la venta de textos escolares, pero también comercializo armas, entonces ya no podría pertenecer al régimen simple, porque tiene alguna de las actividades del numeral 8. Dice el numeral 10, las sociedades que sean resultados de la segregación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una empresa, tenía las 240,000 VTs, voy a segregar, o sea, crear otras empresas, cada una de 60,000, pero entonces una se la dejo a la esposa, otra a los hijos, otra mía, entonces todas podrían pertenecer al régimen simple al dividirlas de esa forma. Entonces la que dice la norma no, como hubo segregación, usted tiene que esperar 5 años desde el momento de la segregación para así poder contarle sus ingresos inferiores a las 80,000 VTs para poder pertenecer al régimen simple. Quiere decir, entre comillas, estaría como con una sanción ahí pendiente, una sanción no, sino una exclusión durante esos 5 años. Usted se segregó en el 2020, espérese hasta el 2025 para volver y medir cuáles son sus ingresos y saber si puede o no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Dentro de las tarifas del impuesto unificado, como les mencionaba anteriormente, en esa tarifa está incluido el impuesto de industria y comercio. No quiere decir que la persona, digamos en este caso, dice que el grupo 1 son tiendas pequeñas, mini mercados, y que la tarifa es, si tiene un ingreso anual entre 0 y 6,000 VTs, tributaría el 2%. Ese 2%, a ese no toca agregarle nada, ¿sí? Tributa al 2%. Ahí está lo del unificado y ahí está lo del ICA, ¿sí? Que el ICA es el 1, pues tributa al 2 y la administración se encarga de mandarle el 1 a la administración municipal
y sobre ese 1 que queda, pues hacer su depuración, restándole lo que hablábamos de los pagos con medios electrónicos o de los aportes a pensión. Esas tarifas entonces están por grupos. El primer grupo siempre va a ser el mismo rango, entre 0 y 6.000, entre 6.000 y 15.000, entre 15.000 y 30.000 y 30.000 y 80.000 VTs. Y las tarifas, en el caso de los mini mercados, van a ser el 2, 2.8, 8.1 y el 11.6%. En el grupo 2 vamos a tener actividades comerciales, ¿sí? Y de servicios técnicos y mecánicos. Aquí sí vamos a ver la diferencia entre lo material y lo intelectual. Entonces, en el grupo 2 vamos a tener los servicios de construcción, talleres, ¿sí? El agro. Va a tener unas tarifas del 1.8, del 2.2, del 3.9 y del 5.4. Como les mencionaba anteriormente, ahí va incluida en esa tarifa lo que corresponde a industria y comercio. En el grupo 3 vamos a tener los servicios profesionales, consultoría, científicos, profesiones liberales, lo que conocíamos en la renta como honorarios. Casi que podemos decir todas las personas que reciben honorarios estarían en este grupo 3 y las tarifas serían del 5.9, 7.3, el 12 y el 14.5. Es de recordarles que en esta tarifa está incluido todos los impuestos. La renta, industria y comercio, ¿sí? Ya están incluidos en esa tarifa. Y que esa tarifa es sobre el total de los ingresos. Aquí no va a tener problema decir y cuáles son mis deducciones y qué me puedo descontar, cuáles son mis costos. No, esa tarifa es sobre el total de los ingresos. En la actividad 4, que son los restaurantes y servicios de transporte, también vamos a tener otras tarifas, pero en estas actividades, en el caso del impuesto al consumo, acuérdese que ese impuesto al consumo pues lo paga es el consumidor final. A esta tarifa, en el caso de los restaurantes, si tiene el impuesto al consumo, lo agregará a esta tarifa, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso 1 sería el 3.4 más 8 puntos, 3.8 más 8 puntos, 5.5 más 8 puntos, en el caso que sean responsables del impuesto al consumo. En el acuerdo 780, del 2020, en el título 2, el distrito adopta el régimen simple de tributación y uno de los requisitos era suministrarle a la administración las tarifas. Cuando nosotros en la charla anterior de las generalidades del impuesto de industria y comercio, nosotros mirábamos que las tarifas que están para el impuesto de industria y comercio no van a ser las mismas que el distrito envía a la administración por régimen simple. ¿Por qué no van a ser las mismas? Digamos, acá vemos el 5, el 8, el 12. Aquí no vemos en ninguna parte el 11.4, el 11.04 por mil. Vemos el 12. ¿Por qué? Porque esas tarifas consolidadas que tenía que enviar, ahí tiene que incluir el impuesto de avisos y tableros, ¿sí? Entonces, si una persona tributaba al 11.4 en el sistema, en el régimen común, en el régimen preferencial, allá se le sumaba un 15%. Entonces, digamos, si era el 1% más el 15% sería el 1.15. Por eso estas tarifas que se envían a la DIAN de la adopción del régimen simple son diferentes a las del régimen preferencial y del régimen común. Pero vuelvo y les insisto, no pasa nada porque la tarifa del régimen simple son unas tarifas fijas, que son estas que veíamos acá en los cuadros, 3.8, 3.8, 5.5. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que tiene un restaurante y tiene 15.000 VTs de ingresos? Pues tributa al 3.8, ¿sí? Él le paga a la administración el 3.8. Y estas tarifas simplemente es para mirar la administración nacional cuánto le envía a este caso a Bogotá por concepto de impuesto de industria y comercio.